Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Aprender sobre el mundo de los negocios ahora es más fácil. Bienvenidos amigos de Entre charlas y negocios. Estamos aquí para grabar un capítulo más de este podcast de posgrados empresariales, un podcast que está dedicado a platicar con alumnos, exalumnos, profesores y empresarios de nuestras maestrías. Que tengan algo interesante que contarnos con respecto a su experiencia profesional y que tengan un buen consejo para nosotros. El día de hoy estamos con un personajazo, el maestro, el profesor Carlos Tapia, que específicamente con nosotros en Empresariales da una clase de innovación y comunicación estratégica, pero das clases con más escuelas y facultades aquí en la Universidad Panamericana. Carlos, bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. Aprovechamos que nos visita este fin de semana para dar clases, así que lo tenemos aquí como invitado. Él no radica aquí en la ciudad de Guadalajara y aprovechamos por ahí un espacio para invitarte. Carlos, bienvenido. Uy, muchísimo gusto, de verdad, ahí re contento. Espero no gritar mucho porque ya saben, tenemos vuelta loca acá a la mesa por el tema del audio, pero veremos ahí cómo logramos hablar tranquilo, ¿no? Esperemos no levantar mucha pasión aquí. Exactamente. Esto va a tronar. No, vamos a gritar seguro, eso es un hecho. Oye, Carlos, pues justamente el programa está enfocado, o este podcast está enfocado en plantear tu experiencia profesional, en dar un contexto a nuestros escuchas de quién es Carlos como profesional, para que al final nos des un consejo que evidentemente viene por tu tema de clase por el que vienes a visitarnos normalmente aquí en la universidad. Y siempre la primera pregunta para nuestros invitados. Carlos, ¿cómo inició tu carrera profesional? ¿Cuál fue tu primer empleo ya remunerado, formal, que tú dices, ya ahí fue la primera vez que trabajé como una persona decente? En Chile hay una expresión que dice cuando, y lo pongo como antesala de lo que voy a decir de empleo, ¿no? Que se te cayó el carnet. El carnet es el DNI, ¿no? Sí, sí. Y sí, con lo que voy a decir se me cayó el carnet, porque mi primer empleo trabajé en un videoclub, atendiendo gente, o sea, trabajando ahí, entregando películas, recibiendo películas, probablemente un concepto que la mayoría de los alumnos de primero y segundo grado no entienden, sí, ¿no? Entendido, ¿no? Como formato, como un objeto, ¿no? Y ahí estuve trabajando, no mucho, pero era como con la idea de trabajar en el verano, ¿no? De empezar a trabajar en ganarme un poco de plata para mí mismo, etcétera. Y fue una locura, porque finalmente me acuerdo que era el negocio de una amiga, o sea, de sus papás, evidentemente. Yo pidiendo chamba, llego con ellos, me lo ofrecen y como a los 2 días ya me empezaban a dejar solo. O sea, yo decía, ¿cómo me dejan solo? Sí. No entendía la relación. Obviamente me pasaron varios gatos por liebres por ahí, que gente que decía, no, te la traigo, te la devuelvo. Y yo, pero ¿cómo? Tengo que anotarte. No había un sistema, no había nada. Pero lo que me acuerdo muy profundamente fue que en un momento dado, y esto me hace ver más viejo aún, empiezan a llegar los primeros juegos para la renta, ¿no? Juegos para rentar en plataformas, ya sabes, ¿no? Del año de la Cocoa. Y es ahí cuando mi jefe, el dueño, me dice, veamos cómo vender esto, veamos cómo rentarlo, porque tenemos que generar plata con eso. Entonces, tú te imaginarás hoy, te armas una campañita en Facebook, te armas cualquier cosa en Instagram, pones a jugar a algún sobrino tuyo si no tienes muchos recursos para mostrar cómo se juega. En ese tiempo no había nada, no teníamos ni una consola para probar los juegos. Y fue ahí cuando hicimos cosas muy tontas. Yo hice un letrero enorme y el letrero, ¿tú crees que lo mandé a la impresora de la esquina? No, lo hice con una impresora de punto, esa que hacía el borde, para después yo pintarlo con plumón verde, me acuerdo todavía, y empezar a llamar la atención. Oye, ¿cómo se llamaba ese programa? ¿No era Corel Draw, uno que venía de cajón en las computadoras? Qué horror, no. Banner ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo. No, es que banners, ¿no? Sí. El Paintbrush. El Paintbrush estaba en Windows. Y bueno, ahí la verdad es que lo más loco de todo eso y como el aprendizaje que me llevé fue como que pese a que no había ninguna enseñanza por atrás de mi jefe, que me dejó solo, con mucha buena onda, no es que me haya como castigado ni nada, al contrario, como que aprendí a hacer desde chiquitito las cosas por mí mismo, ¿no? Estaba como muy enfocado en resolver, en cómo le daba la vuelta y sobre todo que no es que haya sido creativa la solución, pero me sentía orgulloso de haber dado una respuesta de una manera con los elementos que tenía a la mano. Y como que eso me lo traje mucho siempre, como hay veces que no es tan bueno, porque finalmente uno intenta resolver todo por uno mismo y no delega y no trabaja con el equipo, etcétera. Pero finalmente como que siento que eso me permitió de alguna forma tener como esa habilidad un poquito más completa en términos de repente no sé de lo que hablo, o no sé, más bien, espero saber siempre lo que hablo, pero no sé exactamente de qué se trata esto,
pero puedo darle la vuelta a través de empatía, a través de otro tipo de código. Y la verdad eso me ha permitido sobrevivir, sobre todo pensando que llevo ya 20 años fuera de Chile. Y yo tengo 48 años. Entonces imagínate que casi la mitad de mi vida la llevo sobreviviendo. Primero en Italia, con un idioma nuevo y tratando de ser empático. Luego acá en México ya derechamente en publicidad, ¿no? Pero sí es una cosa que me marcó mucho. Y la verdad no es casualidad cuando me decías, como eso te vamos a preguntar. La verdad es que sí me marcó, sí fue significativo y me lo traje hasta el día de hoy, yo creo. Oye, pues ya respondiste a la siguiente pregunta, que era ¿qué aprendiste? ¿No? Sí. Que era esa parte de la responsabilidad y el trabajo en equipo. Entonces, otra pregunta, ¿ahí nace tu amor por la publicidad? ¿O ahí fue más bien como un, híjole, no sé ni qué hice, lo resolví y viene después? No, hoy digo no sé ni qué hice. Hoy sí, claro, evidentemente. Hoy con tu conocimiento dices otra cosa. Pero hoy no es que me arrepienta para nada, pero cuando yo termino ahí de ese trabajo, obviamente me entré a la universidad, soy periodista, y por lo mismo, de alguna forma me fueron llevando los diferentes caminos, ¿no? Yo terminé 2 carreras. Primero estudié para ser profesor, okay, de niños, porque mi idea era ser psicopedagogo. La verdad se truncó a los 3 años, me di cuenta que era un desastre. Nunca he sido muy metódico, la verdad, nunca he sido muy de metodología, ni más de lo empírico, de la puesta en práctica, ¿no? Y regarla en el camino mucho, la regaba un montón. Pero luego de eso, cuando tuve la oportunidad de ir a vivir a Italia, mi primer trabajo formal fue trabajar en un festival de cine, okay, que es el Festival Latinoamericano de Cine de Trieste, que queda muy cerquita de Venecia, donde yo vivía. Coincidentemente, el director del festival y el dueño, el creador de este concepto, era un chileno. Entonces me dice, oye, necesito que me hagas el catálogo del festival. Y yo, ¿cómo un catálogo, loco? No tengo ni idea de cómo se hace, ¿de qué me estás hablando? Entonces, nada, pues me puse a investigar nuevamente, resolver. La regué, porque hay un pequeño detalle cuando tú haces un libro, que tienes que compaginar perfectamente. Y no es casualidad, no es que el impresor va a decir, yo creo que este tipo quiso partir de esta página y voy a partir de acá. Corte A partió de una página después. Sí. Ergo, todo el catálogo está de configurado. Para la época pagamos todo el pato porque el dueño del festival de alguna forma él tenía que haber revisado la primera copia y todo el cuento, pero lo que me llevé ahí fue que empecé a meterme en un mundo de comunicación muy fuerte, que pensaba que no existía solamente en términos del periodismo. Entonces me encargué de ayudar en el sitio web de la época. Estoy hablando hace 18 años atrás, para que te hagas una idea. En el sitio web, en las comunicaciones un poquito internas. Cuando fue el festival en sí, yo estaba tratando de generar contenido, sacando fotos y subirlo. Entonces de la nada me di cuenta que estoy haciendo publicidad y no lo sabía. Al mismo tiempo apareció otra chamba que tuve allá, que fue hacerle, me pidieron unos amigos, que eran amigos míos ya en Italia, tenían una compañía teatral muy grande, pero les costaba mucho la difusión. Necesitaban contar una historia en breve espacio de qué es lo que hacían. Okay. Y yo me puse a entrevistar y hice como un documental casi que terminé resumiendo en un minuto, pero que les fue muy bien. Entonces me decían, bueno, nos ayudaste a contar lo que hacemos y nos ayudaste a vender nuestro espectáculo por todos lados. Entonces ahí yo empezaron a caer los 20 y dije, pues esto es comunicación pura. Cuento corto, termina mi aventura en Italia, llego a México buscando chamba, insistí como periodista. Y de la nada me aparece un contacto muy importante que me invitan activamente, que era una empresa, la primera agencia digital de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Que conocerán perfectamente con la universidad, con Gustavo Ross y Ana, ¿no? Y con ellos yo paso una serie de entrevistas desde el CFO hasta Gustavo, y al final Gustavo me dice, bueno, Carlos, me encantó tu perfil, bienvenido, eres el nuevo director creativo. Y yo, ¿qué? Pues yo no tengo idea ni cómo se corta esto. Sí, y ahí empezó. Okay. Y ahí empezó mi entrada como la publicidad, ¿no? Formalmente. Y a la publicidad desde un lado que no era el que todo el mundo sabía. O sea, era de un lado bastante desconocido. Un lado de las métricas, un lado de contenidos digitales, de plataformas que estábamos en experimentación. Entonces, era un lado raro. Era un lado de mucho de improvisar, de innovar mucho. Claro, porque previamente estabas en una empresa que no sabía cómo hacerlo, ¿no? El teatro o el festival, y lo que hicieras iba a salir mejor. Pero ahora ya estás en una empresa que se dedicaba a esto, una agencia que tiene una estructura y un conocimiento previo para hacer lo que tenías que hacer, y te resultó... Pero mitad y mitad, porque la publicidad, la industria publicitaria era una cosa en México y en Latinoamérica en esa época y hoy. Pero la industria digital de contenido o la industria del interactive marketing, como se llamaba en esa época, no tenía idea de nada. O sea, sabíamos lo que estaba pasando. Veníamos de una burbuja, recuerdan en el 2000, que las .com habían reventado, se habían ido al carajo.
Y esto venía un poco a recomponer lo que estaba sucediendo. Entonces, sí fue mucho aprendizaje. Fue muy doloroso en algún momento. Pero pasado ese primer año de aprendizaje, que fue la mejor universidad que tuve, fue una locura. O sea, fue ahí de ahí se continuó mi carrera. Entonces. Oye, aquí en tu currículum traigo que entonces, trabajando en agencias, que vamos a resumirlo, las agencias en las que has estado, has trabajado para Johnny Walker, Aeroméxico, P&G, Procter & Gamble, General Motors, Sony, LG, Nestlé. ¿Qué significa o qué es trabajar para ese tipo de clientes? ¿No? Estaba pensando en hacerte una pregunta de ¿viste el documental de Pepsi, ¿dónde está mi jet? ¿Dónde quedó mi avión? Sí, de la famosa campaña del jet, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué significa trabajar para esas marcas en estrategias, en publicidad, ¿Te puedo dar vuelta a la respuesta? Sí. O sea, sí es significativo. Las primeras veces, mi primer cliente, mi primera campaña que tuve que hacer en Activamente fue para Google. Okay. Imagínate, yo no tenía idea y me ponen a una campaña para Google. Que by the way, Google, en ese momento, creo que más ahora, tenía los guidelines muy definidos, entonces no te podías mover mucho. Y yo no tenía idea nada de eso, no sabía lo que significaba un guideline, ¿me entendió? No, o sea, no entendía. Entonces, mi primer encuentro con una empresa que parecía muy grande fue bastante fuerte. Pero todas esas marcas que me dices, sí, me dieron mucho aprendizaje. Igual hay gente normal como nosotros al otro lado. Pero siempre sentí que todas estas marcas grandes estaban como con una correa, ¿no? Siempre retenida, siempre sostenida, como con ganas de atreverse muchas veces, pero con miedo a perder el trabajo, los chavos que trabajaban ahí. Y por otro lado me encontraba con marcas más chicas, con marcas locales, de emprendimientos locales, quizás no tanto, y que, bueno, vamos, probemos y hagamos. O sea, incluso en mis últimos 3 años acá en Guadalajara, tequileras y cosas así, que han dicho, no importa, vamos, hagámoslo y pase lo que pase. O sea, con menos miedo y con menos que reportar a alguien más. Entonces, sí es imponente en un comienzo, pero ahora ya lo siento como algo como que no me apantalla tanto como me apantallaba antes. No, son personas finalmente las que están al lado. Ahora el que pantalla eres tú. No, para nada. No, pero no me genera ese miedo, ese nerviosismo, sí, claro. No, ya traes un camino andado que te permite, sí, que te permite tomar el toro por los cuernos. Oye, y en resumen, hoy en día, ¿qué haces con eso? ¿Qué es publicidad? ¿Qué es esta parte de comunicación? Hoy yo trabajo en una consultora de negocios y de estrategia, finalmente, y estoy en un momento de la vida que después de pasar 15 años trabajando en publicidad y trabajando en creatividad fundamentalmente, me paso como al paso anterior, ¿no? Que es como armar las marcas, ¿no? Uh-huh. Que es como, yo creo que si tú lo hablas, lo peloteas entre tus amigos publicistas, es como lo que siempre uno anda despotricando, porque dice, pero ¿cómo hicieron esta estrategia con las patas? Y después vienen las estrategias, te dicen de la agencia, es que tuvimos 5 días para hacerlo, ¿qué queréis que sacáramos en 5 días? Entonces, frente a esa realidad, me encuentro en un mundo nuevo en Alma Brands, que si bien tratamos de ayudar a las empresas, y luego podemos hablar más adelante de eso, pero me encuentro en un mundo estratégico muy potente, un mundo estratégico que tiene metodologías que yo siempre fui como muy, no a favor, pero que hoy me han dado mucho sentido a la forma de trabajar, a estructurarme, al respeto del trabajo anterior, ¿no? Como seguir una línea, base sólida. Entonces, trabajar en publicidad acá ha sido, en 15 años, un montón de aprendizaje, pero hoy siento que es como el camino natural de un tipo más viejo como yo, meterse como al paso antes y no tan expuesto, ¿no? Oye, este paso antes, me encanta lo que dices, el respeto al trabajo anterior, porque evidentemente no podemos hacer publicidad nada más con algo que se nos ocurrió y que hay que aventarlo, ¿no? Es decir, hay una estrategia, hay un hacia dónde quiere ir la marca, hay un cómo nació la marca o a quién es el que atiende la marca. Y muchas veces no lo hace. Bueno, en México, al menos de algunas marcas que conozco, ya sea grandes o chicas, ni siquiera hicieron el paso anterior, como dices tú, ¿no? Es decir, pues hazme un anuncio para vender más. Para vender más. Exacto. ¿De qué? ¿No? O sea, ¿cuál es tu salida? Y en ese sentido ya quería terminar con el primer bloque y preguntarte ahora sí, ¿qué implica hacer publicidad para una marca? Innovar, hacer publicidad y comunicarnos con el cliente. Yo creo que lo más importante, lo que más implica es entender que la reputación de la marca es todo, ¿no? Y que en esa construcción de la reputación tenemos que ser bastante consecuentes con quienes somos. En mis 15, 20 años trabajando en publicidad, lo que más he visto es desentender el pasado de las marcas, desentender la historia,
el comprender el por qué fueron construidas de esa manera. Y si no te gusta, levantar la mano y decir que quieres construirlo de otra manera, pero no lisa y llanamente saltarlo, ¿no? Entonces lo que encontramos es una tentación feroz en la publicidad de tomar las tendencias globales, locales, lo que esté sucediendo y tratar de colgarnos en esas tendencias, para así construir relevancia, para así aumentar nuestra reputación. Y nos olvidamos de nosotros mismos como marca. Y peor aún, nos olvidamos de que tenemos una persona que le interesa lo que queremos decir. Ahora, yo siempre lo digo en clase, y los chicos se asustan un poco. Digo, a la gente no le interesa lo que digan las marcas. Y es una realidad, no me interesa lo que digan las marcas. Lo que me interesa es lo que hacen las marcas. Y no me interesa lo que me demuestran las marcas en el camino. O sea, si yo tengo un Nike que es consecuente en términos de un propósito claro y que ha ido construyendo sólidamente hasta llegar a un punto de inflexión duro, como fue el caso de Copernic, cuando le dieron todo el espaldarazo a él, tú dices, esas marcas tienen una construcción sólida porque más allá de que incluso la bolsa bajó, que sus acciones bajaron creo que un 4%, los tipos siguieron insistiendo en dar un espaldarazo a alguien que ellos mismos habían optado por sostener y que consideraban que era súper válida y súper legítima su lucha. Entonces, cuando uno encuentra esas marcas sólidas, eso es lo que te apantalla de una marca global, claro, de esas marcas grandes. Cuando encuentras que ellas dicen, no, nosotros somos consistentes en esto y queremos seguir en el transcurso del tiempo con esa consistencia. Más allá de que las marcas se mueven, se modifican, se van transformando, van entendiendo el contexto, van entendiendo cómo cambian la audiencia, pero entienden hacia dónde tienen que moverse. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Y hoy cuesta mucho verlo porque es muy difícil para un brand manager, para un director de marketing, revalidarse en marcas globales o en marcas locales constantemente solo en base a los resultados, sí, solo claro, en base a ventas, porque es la forma que tienen de comer, ¿no? Es la forma que tenemos todos de comer. No hay una estructura que les permita tomar riesgos paralelos que no sean solamente enfocados en premios, sino que sean enfocados en sostener lo que la marca quiere decir. Y sobre eso empezar a cortar comunicación, ¿no? Empezar a tirar lo que quieras para afuera. Pero siempre mirándose al ombligo, que nos olvidamos de quiénes somos finalmente como marca, y lo ves en la calle. Es un desastre. O sea, yo lo veo con mis hijos que les pregunto, ¿qué quiere decir eso? Y me dicen, no entiendo nada, papá. Y son marcas que van a peeling a ellos. Ni siquiera estoy hablando de marcas de alcohol, que quizás no es su mundo, pero sí como que siento que como que no hay esa conexión y perdimos la empatía al momento de comunicar. Y todos, y me incluyo dentro del grupito. Oye, ¿cómo logramos nivelar estos dos mundos de los que hablas? ¿Cómo logramos nivelar la sustancia, la estrategia de la empresa hacia dónde va con esta parte de la venta, ¿no? Porque como decías, para Nike hubiera sido muy fácil decir, oye, este tema es complicado, dejémoslo de lado porque si no, no vamos a vender. Es que es mucho más profundo porque ese nivelar no requiere de acciones particulares del equipo de marketing o de la empresa en términos de comunicación. Tiene que ver con, primero que todo, sentarse en la mesa honestamente, quitarse todas las vendas. Sí, exactamente. Y buscar entender qué está pasando afuera. Porque, te lo pongo como un ejemplo. Hace un tiempo, y ojalá que no me escuche, una gran amiga, tuvimos una conversación respecto a el por qué los papás en Latinoamérica no podían quitarle los tablets a su hijo. Y por ende, que dedicaran menos tiempo a un aparato tecnológico y otro a la ¿cómo se llama? A estar más conectado con la vida, con la realidad. Yo le decía, sí es una realidad, es efectivo, pero hay que entenderlo en diferentes segmentos. Clase media baja probablemente están todo el día trabajando, no tienen tiempo de dedicarle a eso, y una solución es una tablet. Y en las clases más arriba probablemente la discusión se trasciende en otros términos. Pero el approach que yo sentía, que después lo aclaré con ella, no era tan así, pero es muy interesante para poner esto, es el approach venía de la data. Y la conversación y la validación de su argumento venía de la data. Hay muchos estudios que dicen que esto hace mal. No, si todos entendemos que hace mal. El tema en la parte empírica, ¿qué estamos resolviendo nosotros? Entonces hoy, ¿qué tenemos en la mesa y qué tenemos para equilibrar? Que tenemos que entender desde la práctica, con estos grupos de conversación, cuál es la transformación que tenemos que hacer dentro de las empresas para que entiendan hacia dónde moverse. Hoy no estamos mirando hacia afuera. Estamos recibiendo estudios, estamos recibiendo data que nos dicen esto sucede de esta manera, compórtense y reaccionen. Y no tengo nadie en una empresa que esté en la calle, mirando, como siempre hemos dicho, en un parque, viendo lo que sucede. No entendemos. Por ahí fue noticia hace unos días que el nuevo CEO de Starbucks dijo que iba a trabajar una vez al mes en una cafetería. O sea,
Bueno, mínimo, ¿me entendió? No. Mínimo entender el negocio desde la práctica y no desde el número y no desde la discusión de la alta esfera. Justo lo hablaba con mi pareja hace unos días, me decía, estoy pensando en un foro que ella trabaja en otra categoría, donde hagamos un gran evento, donde la conversación sea en torno al rol el nuevo rol de mi industria en el mundo, bla, bla, bla. Le dije, oye, pero en este rol de la industria, le decía yo, ¿quiénes son los mayores damnificados o beneficiados? Bueno, en las personas que recién entran, los mandos medios bajos, y los vas a invitar a que hablen. Porque si vas a invitar a hablar solamente a los directores no sirve de nada. Exacto. Y nuevamente la discusión se queda en stakeholders. Entonces las transformaciones en general en la empresa para lograr ese equilibrio, ergo, incluso darle la vuelta, porque el profit económico no está peleado con entender lo que está pasando afuera. Y es ahí cuando las marcas encuentran un propósito válido y empiezan a generar una conversación que empieza a llamar la atención de las audiencias jóvenes. Nos preguntamos todos los días por qué la gente está renunciando. Y ahí tenemos dos estrategias. O tenemos unas tasas de volatilidad en el empleo alta, o vamos por el otro lado y lo apapachamos constantemente dándole las mejores condiciones de trabajo, pero sin entender que no es un tema de la condición de trabajo. Es el tema de lo que soy yo como empresa, lo que hago y lo que provoco en el entorno, en las comunidades, en la sociedad. Y convencerlos de que estén conmigo por eso. Y si no, que se vayan. Pero yo tengo un valor que si quiero transformarlo y quiero hacer esto y soy de esta manera, pues eso es lo que soy. Claro. Tampoco puedo inventar el dinero y transformarme completamente y que todas las empresas sean completamente sustentables. Ojalá lo fueran, pero no es la realidad. Y algunas tienen que ir en ese camino y probablemente en 10 años más van a desaparecer muchas que no vayan en ese camino. Pero entendiendo eso, teniendo un propósito claro y una línea clara en que todo se ejecute, que todo se active, estas comunidades vienen, estos chavos vienen y dicen, bueno, a mí me parece sensato lo que haces. A mí me parece sensato que seas una marca de petróleo que quiera transformarse en energía no fósil y energía renovable. Eso me llama la atención. Y ahí sí que me la juego. Y ahí sí donde el cliché de esa frase que dice, cuando amas lo que haces, no estás trabajando, pues ahí recién calza. Ahí recién, porque antes lo veo muy difícil, ¿no? Por lo menos de mi perspectiva, que es un poco sesgada de viejo mañoso. Oye, y todo esto que nos acabas de contar es lo que estás haciendo hoy con Alma Brands. Es lo que estamos haciendo, hacemos bastante más, pero sí estamos muy metidos con el tema de la economía del propósito. La verdad es que creemos profundamente, como me lo dijo una de las socias, Andrea, yo cuando yo le preguntaba, ¿pero qué hacemos? Yo recién entrando, ¿no? Con ella. Mira, Carlos, lo que hacemos es muy simple. Nosotros creemos que las marcas pueden ser buenas. Y parece una frase tan de niño, pero a mí me pegó muy profundamente, porque me di cuenta que todo lo que había hecho, y una de las grandes decisiones para irme a Alma Brands era que todo mi historial fue de, burdamente dicho, de emborrachar, engordar y que la gente comprara cosas innecesarias, ¿no? Entonces ahora me di cuenta que podía irme por el otro lado y que podíamos ayudar a que la gente siguiera vendiendo productos, pero que entendieran que había un mundo que estaba cambiando, que habían cambios sociales importantes, que habían demandas que estaban apareciendo de forma continua y que esas demandas tienen el mismo valor histórico y de la misma atención que tenemos que tomar como marca, como lo fue la conversión digital de las marcas hace 15 años atrás. La gente que no quiso convertirse digitalmente, muchas marcas desaparecieron, no todas. Y yo te digo ahora, las marcas que no toman esto en serio, que no piensan que es una moda, que no es un greenwashing, sino que entienden que el propósito lo que hace es reconstruir desde adentro, lo que decía Simon Sinek del Golden Circle, desde adentro y preguntarnos el por qué hacemos las cosas, es ahí cuando empieza la conversación distinta. Y no solamente que estamos vendiendo una botellita de agua porque es lindo. La vendemos porque y buscamos esa razón. Sí, y que no implica esa botellita de agua, ahora la voy a hacer verde y tal, ¿no? Nada más por hacerlo o por vender más, sino cuál es el motivo para hacerlo. Mira, te cuento un ejemplo bellísimo. Hay unos huevos, ¿sí? Una cajita de huevos, se llaman Murlota. Es increíble lo que hacen. Estos tipos venden los huevos, cuestan probablemente 20, 25 pesos más que un huevo normal. Son huevos de color y ya con eso ya te genera un imán, ¿no? Pero bueno, su modelo de negocio es un modelo justo. ¿A qué se refiere con justo? Que ellos no van a las comunidades porque trabajan con comunidades pobres para ayudarle a que salgan de la pobreza y no van y le llevan dinero, sino lo que hacen es que le ayudan a instalar una mini granja de huevitos. Cuando los huevos le enseñan todo el proceso, los transforman en microempresarios. Y cuando tienen los huevos listos y los traen, los van a recolectar, ellos los van a vender en los supermercados. Pero gran parte de la ganancia vuelve a la granja para que siga mejorando, para que siga un improvement continuo. Y ellos se quedan con una parte para que el negocio pueda funcionar. Entonces, que tu negocio sea exitoso económicamente y que puedas darles entendimiento y escuchar a lo que la sociedad está pidiendo o exigiendo o que tú estás viendo que necesita, sí están de la mano. Y pueden funcionar perfectamente. Y Murlota es un caso mexicano como hay
muchísimos. No me atrevería a decir miles porque no me lo sé miles, pero te digo que cientos sí hay. O sea, es una locura. Oye, y para terminar entonces, voy a dejar el tema por el que trajimos, que era publicidad y comunicación. Y quiero que me digas, o que le digas al empresario, al emprendedor que nos está escuchando y nos está viendo, ¿cómo logran ser una marca buena? ¿Una marca buena en qué sentido? ¿Como con propósito? Sí. O sea, como decías tú que te decía la socia, ¿no? Es decir, explícame, oye, todas las marcas pueden ser buenas. Mira, no quiero poner ejemplos locales, pero hay una marca muy grande en Guadalajara que tenemos la suerte de estar conversando con ellos mucho en profundidad. Ellos decidieron cambiar la media. Ellos decidieron perder un poco de rentabilidad, pero tener mejor a sus trabajadores. ¿Y qué significó eso? Aumentar sueldos, jornada de trabajo más decente, entendimiento local. Hay otra marca, me encanta mencionarlo y lo puedo decir libremente, Jabil, que es una maquiladora local. Ellos me decían, nosotros tenemos, el equipo de seguridad, tenemos más data de la que tiene recursos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el que viene no entró en la puerta a trabajar, sino que entendemos el por qué llegó tarde. Le preguntamos por qué llegó tarde. No, que tuvo un accidente en la micro. ¿Por qué tuvo un accidente en el bus que se venía para acá? No, porque la calle está llena de piedra, o porque el barrio es inseguro, o por cualquier razón. Van tomando toda esa información y van intentando tener transformaciones internas que les permitan dar cabida y sostén a eso que están viviendo afuera. Porque él me decía una frase muy dura, me dice, la realidad social que tenemos en Jabil internamente, ese es el espejo de lo que está afuera. Claro. Entonces los tipos tomaron la acta en el camino. Entonces cuando tú me dices, ¿cómo transformamos una marca buena? Claro, no es algo fácil, pero sí parte desde un entendimiento, desde que el dueño de la compañía hasta el señor que te abre la puerta, y no estoy menospreciando al señor, sino que estoy hablando de toda la cadena de producción, todos los que están involucrados en el trabajo, tienen que estar casados, entendidos y ejecutados respecto a cuál es el propósito que tiene la compañía. Y todos involucrados en la conversación, en el involucramiento y la ejecución. Y es ahí cuando uno se plantea metodológicamente muchos pasos que tiene que seguir. Pero primero que todo escucho. Nosotros ahora estamos trabajando con una empresa, con un par de empresas, en donde lo que les sorprende mucho decir es, ¿por qué se está entrevistando tanto a la gente internamente? Porque queremos saber lo que piensan, porque probablemente las opiniones y las sensaciones que tiene el CEO es absolutamente distante de lo que están sintiendo ahí abajo. Y muchas veces ellos no tienen ni idea de lo que está pasando. Cuando nos ponemos a escuchar a nuestra propia operación con un tercero, porque si yo llego como CEO y le pregunto a un chavo, ¿cómo está todo? ¿Qué va a decir el chavo? Está todo perfecto. Sí, sí. No quiero perder mi chamba. Pero cuando viene un tercero, lo audita, conversa, empatiza y nos sentamos de una manera colaborativa a sacar eso, es cuando entendemos qué es lo que tenemos que hacer para transformar una marca. Y dos, como un agregado a eso, el mundo cambió una locura. O sea, tenemos temas de sustentabilidad que no podemos. Piensa en mi país y todo lo que fue la lucha por por hacer un país más justo. Piensa en todo lo que está haciendo ahora con las jornadas laborales de 4 días y no de 5 días, que se está peleando obuncue por todos lados. Entonces, si yo no entiendo como empresario que el mundo está cambiando a esa velocidad, entonces estoy condenado a morir probablemente. Probablemente voy a vivir 10, 15 años con mi negocio así. Pero en los 30, cuando tu nieto venga a administrarlo, se va a encontrar con un negocio destrozado. Sí. Y con un negocio que la gente no va a querer, con un negocio que la gente no va a apadrinar y que no va a sentir como propio. Las comunidades, cuando intervienen en las empresas y son parte de ellas, es cuando empiezan a florecer mucho más. Muy bien. Carlos. Hablaba un montón. Pero ¿sabes qué? Te invité, ya te conocía, ya te había visto dentro del salón y sé que iba a ser un poco difícil Qué vergüenza ya. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo lo que platicamos. ¿Dónde te podemos encontrar? almabrands.com, ahí me encuentran, o me pueden mandar un mail a ctapia@almabrands.com o en las redes sociales, que es Carlos F. Tapia, y ahí estoy, dudas, preguntas, consultoría, lo que quieran, ahí estamos súper felices de hacer un cambio en México. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, y gracias a ustedes por seguirnos en todos nuestros canales. Recuerden que pueden ver nuestro programa en YouTube, escucharnos en Spotify y Apple Podcast, y síganos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok. Ahí pueden encontrar este y mucho más contenido para ustedes que hemos preparado y que estamos preparando constantemente en posgrados empresariales de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Gracias por su tiempo, gracias, Carlos, por tu tiempo, y nos estamos escuchando y viendo muy pronto.